En España, el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, detalló ayer el plan con el que propone salir del confinamiento obligatorio impuesto desde el pasado mes de marzo. Debido a la pandemia del COVID-19, la iniciativa se da luego de que el país europeo tiene al menos 5 días consecutivos reportando más pacientes recuperados que contagiados. Vamos hasta España con nuestro amigo el periodista Eduardo Peinado. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto escucharte. Muy buenas, igualmente, Pascal. Aquí estamos cumpliendo nuestros 45 días de confinamiento. Bueno, pero ya con un poco de luz al final del túnel, ¿no es así? Tenemos luz al final del túnel y claridad también ya en las medidas dentro de lo que todavía puede pasar según la evolución en cada zona. Ayer compareció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y anunció el plan de transición hacia la llamada nueva normalidad, que es como ha llamado el gobierno, es un término que ya está en la cabeza de todos los españoles, la nueva normalidad, que no llegaría hasta el 30 de junio. Se ha planteado un plan de desescalada en 4 fases, y estas 4 fases van a tener una duración de 2 semanas cada una, por lo que sale un total mínimo de 8 semanas, 2 meses, para llegar hacia esa nueva normalidad. La desescalada se ha planteado de una forma asimétrica, porque no va a ser igual en todas las zonas de España. Va a ser según la afectación que haya sanitaria, epidemiológica y los criterios también de movilidad de la población. En este caso, pues, la unidad de medida que han establecido va a ser en la provincia o las islas. Eduardo, ¿cómo funcionó la posibilidad de que los menores de 14 años pudiesen salir? Lo habíamos comentado contigo. ¿Qué resultados ha dado? Pues ese es el temor que hay aquí con todas las fases que han anunciado. La responsabilidad va a ser ahora de las personas, de los ciudadanos, porque se vio en algunos sitios donde esta medida se adoptó con responsabilidad y no hubo problemas, pero en otros lugares se vieron imágenes de parques llenos de gente sin mantener la distancia de seguridad, que va a ser obligatoria para todas las fases. Uh-huh. Esta ¿Qué va a fase, si pasar? quieres, te comento un poquito. Sí, por favor. Las fases, exacto, pues vamos a empezar con la fase 0, que es en la que nos encontraríamos ahora mismo, que durará hasta el 10 de mayo, y en algunas islas menos afectadas entrarán en la fase siguiente, el 4 de mayo, en la fase 1, pero estaríamos en la fase 0 en el resto de España, donde las medidas, te voy a procurar resumir porque son muchísimas en cada fase. Sí. Va a haber deporte individual y paseo en familias que viven en el mismo domicilio, a partir incluso de este fin de semana. Las condiciones para los próximos días, pues puede que se establezcan franjas horarias, porque todavía no han dicho las condiciones exactas de estos paseos y este deporte individual. En los locales se van a poder empezar a vender a los clientes, pero solo con cita previa, y los restaurantes van a poder dar comida a domicilio. Se va a poder recoger ya la comida en el restaurante, cosa que antes no se podía. Y en el deporte profesional va a haber entrenamientos individuales. La fase 1 la ha llamado el presidente de inicio, que comenzaría a partir del 10 de mayo y, como hemos dicho, sería por provincias. Habrán algunas entrarán en la fase 1 el 10 de mayo, habrá otras que entrarán más tarde. En este caso abrirán pequeños comercios, pero no las grandes superficies. El aforo limitado será del 30% en estos pequeños comercios, con una distancia mínima de 2 metros entre los clientes, y habrá un horario preferente para atender a los mayores de 65 años. Para que vayan ellos. Claro, porque son unas personas especialmente vulnerables y entonces pues se va a pretender, todavía no se ha anunciado ese horario, pero que haya unos horarios de atención preferente no solamente en pequeños comercios, sino en restauración, cultos, que también se van a abrir a partir de otra fase, para que haya menos riesgo de contagio. En restauración abrirán las terrazas de los bares, solo las terrazas, no el interior, con el 30% de su capacidad. Los hoteles podrán abrir, pero no las zonas comunes. En los espectáculos con menos de 30 personas, si son un 30% del aforo únicamente el que se llena, y en el aire libre, sentados, podría llegar a acogerse a 200 personas. Se abrirán los museos y habrán pequeños entrenamientos en grupo del deporte profesional, y los lugares de culto, como te he dicho, serían a un aforo limitado de 1/3. La fase 2, que se llama intermedia, comenzaría el 25 de mayo. Habría ya contacto social en grupos pequeños, los comercios se irían al 40% en el interior del local, se abrirían los centros comerciales y la restauración podría abrir ya el interior de sus locales con un 30% de aforo. Los hoteles podrán abrir zonas comunes, que no podían en la primera fase, y en la educación, aunque el curso escolar, y eso lo han dejado claro, ya en España no va a comenzar hasta septiembre, eso ya es definitivo, pero sí es verdad que para actividades de refuerzo y para aliviar a los padres que tengan que estar ya trabajando fuera del hogar, pues los menores de 6 años podían acudir a los centros para actividades de refuerzo o bien cuidado, entretenimiento.
Cines y teatros, aforo de un tercio, conciertos ya llegarían en la segunda fase a las 400 personas al aire libre, pero sentados y con separación. Los lugares del culto al 50% y comenzarían a poder celebrarse bodas, pero con aforo limitado. La fase 3, que ya te resumo, es la avanzada, que comenzaría el 8 de junio, con la apertura de actividades, comercios al 50%, restauración al 50%, apertura de discotecas al 30% y apertura de las playas con un distanciamiento social y de seguridad. Y ya para el 30 de junio aproximadamente llegaría la fase de la llamada nueva normalidad. A ver, Durante todas estas quiero que me platiques de eso. Déjame brincar nada más la pausa y quiero que me platiques de esto de la nueva normalidad, Perfecto. este concepto y también pues del tema de la recesión económica que también se ha comentado pues en términos muy duros. Vamos a hacer una breve pausa, Eduardo, y regresamos contigo. Perfecto. Gracias. Bueno, Eduardo Peinado desde España nos daba cuenta del calendario de regreso a la actividad hacia lo que el gobierno del socialista Pedro Sánchez ha llamado la nueva normalidad. Eduardo, ¿cómo define el gobierno la nueva normalidad? ¿Quiere decir que pues regresaremos a actividades, pero las cosas no volverán a ser como eran? Aquí realmente el término ha calado y es bastante claro. No es una normalidad, es una nueva normalidad. Lo explicó ayer el presidente diciendo que, como bien has comentado, vamos a vivir una realidad distinta. Estos serán las fases hasta que podamos retomar prácticamente todas las actividades, pero la vida no va a ser igual hasta que tengamos una vacuna para este virus. Por ejemplo, la mascarilla, pues la mascarilla se va a recomendar y se recomendará también cuando se llegue a esa nueva normalidad que se use, una alta recomendación. Sigue sin ser obligatoria en España, pero hay una alta recomendación. La distancia social, con todas las fases que te he comentado, y después se va a mantener. Se entiende que en esa nueva normalidad ya no será tan restrictiva, pero vamos a tener que vivir con una distancia social. Los bares van a tener que estar adaptados. Realmente no vamos a conocer la sociedad como la vivíamos hasta ahora hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento totalmente eficaz contra el coronavirus. Podemos imaginar, por ejemplo, como tú sabes, aquí mucha gente en México sigue el fútbol de España. Una vez que regrese el fútbol, podemos imaginar los estadios con gente portando el cubrebocas. Tendrá que ser así. Tendrá que ser así. Y variarán las medidas. Sanidad está todavía ayer. Se dieron estas primeras medidas ya bastante más concretas, como te he dicho, de transición y de desescalada, pero tendrán que ir regulando y, como han dicho también, va a ser una desescalada adaptable, porque va a ir variando en cada momento y tendrá que ser así, incluso será seguramente obligatorio, si es que vuelve el fútbol, porque vamos a ver todavía en qué situación nos encontramos en ese momento. Puede ser que los partidos vuelvan a puerta cerrada. Podría ser. Bueno, quisiera también preguntarte sobre los datos de la recesión económica. Fueron muy destacados por los medios internacionales en las últimas horas. ¿Qué se dice y qué se sabe por allá? Hombre, pues aquí estamos alcanzando ya los 9 millones de personas en paro. Hay un 40% de la población que está afectada por estos llamados expedientes de regulación de empleo, que realmente no se encuentran dentro de ese paro. Son personas que cuando termine el estado de alarma deberían de volver a sus puestos de trabajo conforme lo pueda ir asumiendo cada empresa. Ocurre lo mismo, tendrán que desarrollarse nuevas medidas y nuevos apoyos económicos, que ya se están dando muchos, para que estas empresas puedan sobrevivir. Pero cuando te he comentado las medidas de desescalada, por ejemplo, aquí ha habido muchísima preocupación, por ejemplo, entre los hosteleros y hoteleros, entre la restauración y los hoteles. Porque realmente un hotel, por ejemplo, si no hay movilidad siquiera entre provincias hasta el 30 de junio, hasta que vuelva esa nueva normalidad, la situación de apertura de un hotel va a ser para muy poco. A lo mejor alguien que en una provincia con una gran distancia entre la capital y los distintos municipios, pues vaya a la capital a dormir porque tenga alguna necesidad de trabajo. Pero realmente los sectores, se prevé que muchísimos comercios, muchísimas empresas, muchísimos autónomos no puedan salir adelante. Han dado ayudas para los autónomos, también varían un poquito según la comunidad autónoma, que también las comunidades autónomas están entrando en ello. Ya hay más de 1 millón de autónomos que han solicitado esas ayudas y la Comunidad Económica, la Unión Europea, pues
también ha dado distintos paquetes de ayudas que se van a aprobar para que pueda salir adelante la economía española, especialmente también la italiana. No obstante, ha habido un conflicto también, que lo habréis comentado, entre el norte y el sur de Europa con el tema de los coronabonos, que a día de hoy no parece que vayan a salir adelante, pero que supondrían un mayor alivio. Y en España, pues por la diversidad de la población y de las características de cada zona, vamos a ver el paro más adelante, cuando ya tengamos esa nueva normalidad, muy distinto entre norte y sur. Norte más industrializado, y allí la afectación va a ser menor, evidentemente, se va a poder retomar la actividad, y en el sur, que depende en un porcentaje altísimo del sector turístico y del sector servicios, se va a vivir una enorme tragedia, de eso ya se está viviendo. Pues Eduardo, lo estaremos revisando con tu ayuda y te aprecio como siempre la posibilidad de platicar contigo. Un saludo y muchas gracias, Oscar. Gracias, Eduardo Peinado, desde España.